Bueno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que tras el periodo vacacional de Semana Santa no se presentó en México una tercera ola de contagios por COVID-19. ¿Hubo o no una tercera ola de COVID? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos en este momento? ¿Ya se superó? La doctora Lori Ann Jiménez Faibi es jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y autora de un libro que no les gustó mucho a quienes gobiernan en este momento. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio, buenos días. Gracias. ¿Hemos tenido o no hemos tenido una tercera ola? Mucho se nos dijo que no tuvimos una segunda ola porque nunca bajó la primera, pero ¿cómo se definen estas olas y cuál es la situación? Bueno, llamarle ola o no es una cuestión semántica, ¿no? Es decir, se le llama se tiende a llamarle ola cuando se ha tenido un brote importante y este brote se ha controlado por completo, se ha resuelto y al cabo de algún tiempo vuelve a haber una escalada adicional, entonces se le llama una segunda ola, ¿no? En el caso de México, esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa, en otras partes. En la India, de hecho, ellos tuvieron una primera ola y en donde están ahorita es una segunda, ¿no? Después de haber controlado bien la primera. En países como México, como Estados Unidos, en donde realmente nunca se ha controlado la pandemia, es decir, nunca ha habido una disminución sustancial en el número de casos, no ha habido pues un control. Entonces, cuando vuelven a resurgir los casos, en lugar de llamarles olas, se les llaman nuevas escaladas o nuevos repuntes, en lugar de nuevas olas. Pero finalmente, pues es una cuestión semántica. La pregunta de fondo es si en México hubo o no, o por qué el subsecretario ahora está hablando de que hubo éxito, fue lo que dijo hace un par de días, o ayer o antier en la conferencia de prensa, ¿no? Hasta el momento no ha habido una nueva escalada, es decir, no ha habido un repunte. La pregunta que aquí impera es por qué el subsecretario estaba calculando que tenía que estar ligado a la Semana Santa, ¿no? En Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa son notablemente diferentes a las de las fiestas decembrinas o las fiestas de fin de año, ¿no? Donde en el fin de año, pues sí, la gente se reúne en espacios cerrados, se tiende a tener reuniones familiares relativamente grandes en espacios cerrados, y además hay una periodicidad, es decir, viene Navidad, después Año Nuevo, después Reyes, o sea, es como la tormenta perfecta, ¿no? Se anticipaba que alguna situación se pudiera dar por los festejos a fin de año, y fue así. Ahora, en Semana Santa es un escenario completamente diferente, la gente no tiende a reunirse en familia, la gente tiende a salir, y a salir pues principalmente a la playa, espacios abiertos. No había una razón concretamente por la cual Semana Santa tuviera que representar necesariamente una escalada. Entonces no se ha dado, pero cantar victoria ahorita es muy peligroso. Doctora, ¿cómo vamos en el tema de la vacunación? ¿Cómo ve usted que estamos avanzando? Porque también el doctor Hugo López-Gatell pues hablaba de lo eficiente que han sido. De hecho, presumía el miércoles 5 de mayo el día de mayor vacunación, con más de 600,000 vacunas en un día. Y bueno, decía también hace unas horas que pues si llegan las vacunas las pondrán de manera rápida y que si no, pues no. Sí, bueno, la vacunación en México, comparativamente con otros países, va lenta. Es decir, para hablar sin hacer ruido, el subsecretario dice muchas cosas, desde luego, por quedar bien, ¿no? Por cuidar su imagen. Pero la realidad es esta: en México, el 6.68% de la población ha sido vacunada con un esquema de vacunación completa. Solamente el 3.6% con esquemas a la mitad, es decir, con una sola dosis, ¿no? Entonces, no hemos llegado ni siquiera al 10% de la población vacunada. Esto es muy lento y todavía no se observan efectos reales de la vacunación sobre el avance o el desarrollo de la pandemia. Cuando dice si llegan las vacunas las ponemos y si no llegan no ponemos, pues el subsecretario lamentablemente miente, ¿no? Porque lo que tiene ahorita México, tenemos ahorita guardadas 6.3 millones de dosis de vacunas que no se han aplicado. Y la pregunta es, ahorita ya no es ¿por qué no llegan más vacunas? Sino ¿por qué no se aplican las vacunas que ya han llegado a México? Entonces, ¿es un cálculo electoral como muchos piensan? ¿Usted qué dice?
pues podría ser un cálculo electoral, desde luego, ¿no? Muchas cosas que están pasando ahorita que se van a empezar, vamos a tener una idea más clara de cómo es la situación después del 6 de junio, ¿no? Ahorita se ve que muchas cosas están topadas, están en lo oscurito, no se les está dando suficiente énfasis ahorita por lo de las elecciones, ¿no? Pero sí, o sea, es una situación que sí es de preocuparse cuando se tienen más de 6 millones de dosis ahí y por ejemplo, los profesionales de la salud en el sector privado siguen esperando las vacunas, ¿no? ¿Por qué no se les ponen vacunas si se tienen vacunas, no? Pero quisiera yo retomar nada más rápidamente el asunto de la tercera ola, mal llamada tercera ola o siguiente repunte, ¿no? Aquí lo que es importante recalcar es esto: la pandemia no se ha terminado, la pandemia está muy activa y está en una fase de gran aceleración a nivel mundial. Tenemos casos muy importantes como el de India y desde luego ahorita todo Sudamérica está en un punto muy alto de la pandemia. Argentina con el mayor número de muertes que ha diarias reportadas desde el inicio de la pandemia, es la misma situación de Colombia, la misma de Brasil, sí, la misma de Perú, Uruguay, la misma de Uruguay, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas regiones de Canadá está ocurriendo lo mismo, y aquí la situación es esta. Cuando preocupa mucho que el subsecretario diga, tuvimos éxito, no tuvimos éxito. La estrategia de control de la pandemia en México no ha cambiado sustancialmente. Lo que tuvimos fue un inmenso fracaso a finales de año, en donde hubo una infección desmedida de personas, es decir, hubo una gran aceleración en los contagios. Esto viene y siempre la moneda, después de que pasa una catástrofe de gran magnitud, lo mismo pasó en India, viene una disminución rápida, seguida por una meseta. Esto no es consecuencia de una estrategia o una acción gubernamental. Esto es simplemente cómo funciona las epidemias, es así, después de un gran brote, pero tenemos muchos ejemplos de los cuales tenemos que aprender. India tuvo una escalada enorme en la primavera-verano del año pasado. Después de esto, entró 4 meses, tuvo una disminución como estamos teniendo ahora y estuvieron en una meseta con un bajo número de contagios diarios reportados durante 4 meses. Hay otro ejemplo muy importante que es Manaus en el Amazonas, en Brasil. Este es un poblado en donde fue azotado muy duramente en la primavera de 2020. Se sabe que por arriba del 75% de su población fue infectada. Se creía, de hecho, que esta era una población que había alcanzado de facto ya la inmunidad de rebaño. Manaus pasó 6 meses con los contagios prácticamente pues en niveles muy, muy bajos, contagios y muertes. ¿Qué pasó después? Se empezó a propagar una variante que es la P1, es una de las variantes que predominan en Brasil. Una vez que esta variante se volvió predominante, entonces Manaus volvió a colapsar, después de que más del 75% de su población había sido previamente infectada. Lo mismo India, pasó 4 meses con muy buen control y ahora pues la catástrofe que India está viviendo pues no tiene precedentes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viviendo una pandemia distinta, una pandemia que está siendo escrita por la propagación de las variantes del virus. En México está ocurriendo una situación que preocupa mucho cuando se canta victoria anticipadamente. Es decir, en este momento sí estamos en un punto bajo, con pocos contagios reportados todos los días, es correcto. Pero en México hay que entender que México solamente identifica los casos sintomáticos de COVID, solo los sintomáticos. Y sabemos que esta es una enfermedad en donde entre el 70 y el 80% de los casos pueden ser asintomáticos. Entonces, ahorita que los casos sintomáticos están en un nivel tan bajo, es el momento ideal para que el gobierno instituya e implemente las estrategias de contención que no ha implementado desde hace más de un año. Es decir, buscar a partir de los casos sintomáticos casos
asintomáticos para contener, controlar y disminuir la propagación del virus en la comunidad. Porque aquí el riesgo es de que ahorita las variantes del virus pueden estarse propagando de forma silenciosa sin ser detectadas en nuestras comunidades. Y lo que ya tenemos de experiencia en otras regiones es que puede esto seguir de forma muy silenciosa durante un periodo relativamente prolongado, y una vez que estas variantes empiezan a predominar, entonces vuelve otra vez un colapso. Entonces, aquí... Sí, muy bien, pues doctora, tendremos que estar muy atentos entonces, y por lo pronto le agradecemos mucho este análisis que comparte con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buen día. Hasta luego, doctora. Es la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, y también autora de este libro que no les gustó a muchos allá en el gobierno, Un daño irreparable.